Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que siguen esta transmisión. Eh, Como ya viene siendo costumbre, estamos realizando este tipo de actividades, estas transmisiones en vivo con el objetivo de brindar algo de información respecto a las enfermedades reumáticas. Esto es una información dirigida a pacientes y es una información que busca aumentar el conocimiento de las personas en cuanto a lo que son las enfermedades reumáticas. No se trata de solucionar problemas específicos ni hacer consulta pues por este medio, sino resolver dudas, inquietudes frecuentes que traen los pacientes, los familiares en los momentos de consulta. Durante todos estos días hemos hablado mucho de las enfermedades reumáticas, hemos hablado de artritis, hemos hablado de lupus, pero todas ellas están enfocadas hacia la población adulta. Yo soy internista, reumatólogo que veo pacientes adultos mayores de 18 años, pero una de las preguntas más frecuentes en todas las consultas es, bueno, ¿y qué pasa con los niños? A los niños les da enfermedades reumáticas, a los niños estas enfermedades se le transmiten a los niños. Entonces, para brindar una luz respecto a todas estas inquietudes, nada mejor que invitar el día de hoy tengo invitada a la doctora Adriana Díaz de Care for Kids, que es pediatra, reumatóloga y que se va a unir aquí a la transmisión para resolvernos esas dudas. Hola Adriana. Bueno, aquí vemos que la gente va llegando. Por favor, las personas que pueden ir haciendo preguntas, que las vamos a ir resolviendo mientras tenemos conexión. Ya tenemos aquí conexión. Aquí ya veo que se están uniendo personas. Un saludo para todas ellas. Hola Adri, Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, Te he visto bastante súper ocupada activa, el día de súper hoy. activa. Ahí a las 4 de la tarde estuviste en otra transmisión de lupus y nutrición, De lupus y nutrición parte uno, parte uno. porque Ah, la bueno. parte 2 sí tuvimos unos problemas de conexión y entonces toca hacer una segunda parte el lunes 8 p.m. Entonces por si nos quieren acompañar, Ah, bueno, de aprovecho una tu vez canal para entonces hacer todo el la mundo cuña. ya queda invitado. Bueno, Ya, entonces les sí, qué decía a rico. todas las Muchas personas, gracias por invitar a Care for Kids. eso, les decía a todos que pues para mí es un gusto verdaderamente tenerte aquí. Somos amigos desde hace bastantes años, eres pediatra, reumatóloga, tienes tu empresa Care for Kids en Bogotá. Y pues hay muchas dudas respecto a los niños y pediatría. Entonces, pues nadie mejor que tú para que nos ayudes a resolver muchas de esas inquietudes. Quisiera que inicialmente nos hablaras de pronto un poco respecto a generalidades de la enfermedad. Estas enfermedades reumáticas les dan a los niños, no les dan a los niños. Eh, ¿Cómo es el comportamiento de las enfermedades? ¿Cuáles son las más frecuentes? Que nos dijeras un panorama general de lo que es la reumatología en pediatría. Bueno, cada vez que tenemos residentes nuevos en el servicio, nosotros siempre les decimos que la rotación de reumatología pediátrica se llama rompiendo mitos, porque hay demasiados alrededor de la enfermedad reumatológica en niños. Nosotros tenemos casi todas las enfermedades que se pueden ver en reumatología de adultos y tenemos otras que son exclusivas de la edad pediátrica. Ujú, Entonces, muchas de las preguntas de los papás son, pero ¿cómo? Mi hijo tiene reumatismo, pero luego eso no es de las personas mayores. Entonces uno ujú. dice, no, o sea, realmente enfermedades reumatológicas vemos nosotros desde comienzos de la edad, de la vida. Acuérdense que lupus neonatal la podemos ver nosotros. Entonces, Más desde temprano ahí en que eso. adelante, más temprano que eso, imposible. Entonces, desde ahí, y digamos que ese es uno de los motivos por los cuales existimos los reumatólogos pediatras. Claro. No son muy conocidas las enfermedades reumatológicas en los niños precisamente por eso, por todo el mito que hay alrededor de ellas.
Y parte de la misión de no solo los reumatólogos pediatras de todo el mundo, sino que Care for Kids, digamos que se creó por eso, para poder llevar educación a todas las partes donde no había reumatólogos pediatras, donde los médicos no conocen de las enfermedades reumatológicas en pediatría. Y nosotros sabemos que el hecho de hacer un diagnóstico tardío definitivamente empeora el pronóstico y dificulta y entorpece, digamos, la posibilidad de que este niño se desarrolle como un niño normal, que vaya al colegio, que aprenda y que finalmente nosotros como reumatólogos o nosotros como padres o como sea, entreguemos un adulto a la sociedad, un adulto que no esté discapacitado, que sea Claro. útil para la sociedad. Eso es súper importante. Entonces, enfermedades tenemos todas las que tú quieras. Claro, y es que una cosa muy importante es que, por ejemplo, en reumatología de adultos, pues las articulaciones se inflaman, duelen mucho, pero son articulaciones que ya están completamente desarrolladas. En el caso de un niño puede ser más complicado porque las articulaciones apenas están en desarrollo, están en crecimiento y esto puede de alguna manera afectar el desarrollo de la persona y, como tú dices, pues llegar a la etapa adulta con problemas de discapacidad. Claro, totalmente. Fíjate que la artritis juvenil, ustedes tienen artritis, que es la artritis reumatoidea, tienen espondiloartropatía, tienen la psoriática. Nosotros dentro de la artritis juvenil tenemos 7 subtipos de artritis. Dentro de estos 7 subtipos hay uno que se llama la artritis juvenil de inicio sistémico. Esta artritis es la que le da a los más pequeñitos. Nosotros podemos ver niños de 1 año, de 2 años, ya con manifestaciones de artritis. Y ellos a veces, imagínate un bebé así, rollicito, hermoso, eh, es muy difícil evidenciar que hay inflamación en su articulación. El niño no puede decir que le duele. Entonces hay que aprender a leer el lenguaje no verbal de ese niño y poder saber que, mira, si te das cuenta, esta articulación no la mueve igual que la contralateral. O el niño ya gateaba y dejó de gatear, porque apenas apoya sus rodillas, tiene dolor y entonces se pone a llorar. O cuando las mamás dicen, es que yo lo voy a sacar de la cuna y llora de manera impresionante, como si quisiera que lo dejara ahí. Esos son datos de que hay una inflamación y que hay algo que le está molestando al niño. Y ya cuando uno va y lo examina con detenimiento, puede encontrar inflamación articular, pero para los papás a veces no es tan fácil darse cuenta de eso. ¿Mm? No, y es que eh, realmente es difícil, a veces incluso para uno como adulto hacer un interrogatorio y los adultos pues todos contestan, todos hablan, todo, y así todo a veces es difícil uno lograr comunicación. Ahora con un niño, pues que, un niño como el ejemplo que estás poniendo de 1 año, pues que no, todavía no habla, es mucho más difícil. Me imagino ¿Mm? pues que la dificultad, más bien como identificando como un lenguaje no verbal, me imagino la dificultad que puedas tener allí. Sí, y Y que qué ese tan niño frecuente? entonces dejó de hacer lo que hacía, ya no gatea. Si tenía que caminar al año, entonces ya no va a lograr ese hito del desarrollo al año, sino que al año y medio, a los 2 años. Tengo un caso que es una niña que quiero mucho porque tiene una historia un poco difícil, es una chiquita que hizo una oligoarticular, que es una artritis que compromete poquitas articulaciones. Tenía muy inflamadas sus rodillas, ella era del Huila, y le dijeron a la mamá que la niña pues tenía una enfermedad incurable, que iba a ser una niña discapacitada. Entonces la niña se quedó con sus rodillitas inflamadas y llevaba como 1 año más o menos de inflamación cuando yo la conocí. La niña bailaba joropo en sus rodillitas, Ujú. ¿sí? La niña bailaba, ella pertenecía al grupo de danzas de los pacientes discapacitados y bailaba en sus rodillas. Entonces, cuando llegó la mamá y le dijo, no, pues tiene una artritis juvenil, empezamos tratamiento y la niña logró caminar otra vez, pues por supuesto para esa familia fue algo Claro. increíble, ¿sí? No, no tiene nombre, o sea, ver que tu hijo se puede desarrollar como el resto de los niños, eso, por favor, eso no tiene Y comparación. eso no tiene precio, eso no tiene precio. Como dice, Por como supuesto. decía, Entonces uno dice, ¿cómo puede ser posible que yo le diga a un niño que porque tiene artritis tiene que ser discapacitado? No, o sea, eso no, en pleno siglo XXI esas cosas no pueden pasar. claro, ese es un mensaje que nosotros en las diferentes transmisiones que hemos hecho, siempre se habla de un mensaje de esperanza, un mensaje de tranquilidad, de calma, porque pues son enfermedades que si bien son difíciles de diagnosticar, que son difíciles, que requieren un tratamiento continuo, son enfermedades perfectamente tratables y a día de hoy, como tú dices, siglo XXI,
son enfermedades que hay medicamentos adecuados para tratarlas y mejorar completamente el pronóstico de los pacientes. Eso, pues, eso que cuentas es muy Totalmente. satisfactorio porque muy gratificante porque, claro, un niño pues que está con limitación del desarrollo y que ya puede volver a recuperar, eso es bastante importante. ¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades? ¿Eso es algo frecuente o, o qué nos dirías allí? Ay, pues mira, de nuestras enfermedades, la más prevalente es la artritis juvenil, digamos que es la más conocida, la que más se le hace bombo, ¿no? Pero sí es como nuestra enfermedad estrella. No son enfermedades muy frecuentes, realmente los números difieren mucho de país a país. De hecho, en Colombia nosotros aún no tenemos cifras concretas de cuántos pacientes con artritis tenemos, pero más o menos en el mundo se puede calcular una prevalencia, dependiendo también de la zona, que va más o menos entre 80 a 90 niños por cada millón. ¿Mm? Entonces Ujú. realmente no son tan frecuentes. De hecho, por ejemplo, en Colombia, como no tenemos números, están incluidas dentro de las enfermedades huérfanas. Claro. Entonces, hacen parte, la única que no está es la IJ oligoarticular, que es la de poquitas articulaciones, pero de resto todas las otras variedades de artritis juvenil hacen parte de las artritis huérfanas, de las enfermedades huérfanas. Entonces, eso ya digamos que nos da una idea de qué tan frecuentes pueden ser. Lo que pasa es que frente a asma, por ejemplo, que es tan prevalente en nuestra población, frente a diabetes, digamos que obviamente tenemos una mucha menor frecuencia, pero existen muchas más posibilidades de que un médico encuentre en su consulta general un paciente con artritis juvenil a que encuentre un paciente con fibrosis quística, por ejemplo. Y todos Claro, los médicos conocen la fibrosis quística, claro. pero no todos pueden detectar una artritis juvenil. Por Y eso es ese muy es un importante. problema de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema de educación, que la Claro, reumatología no es una rotación prioridad. obligatoria. Sí, Ujú. no, completamente de acuerdo. Incluso en adultos, pues que las prevalencias son mucho más altas. Tú ves que, por ejemplo, yo cuando terminé mi universidad, dentro de mi formación como médico general, yo no había hecho ninguna rotación como reumatólogo. Esto fue algo que uno, después cuando medicina interna, fue que le cogí el gusto a la especialidad, pero no es algo que obligatoriamente se imparta en todas las clases de todas las universidades de medicina y eso conlleva ese tipo de situaciones, que enfermedades que son muy importantes de pronto pasen desapercibidas, no se le haga suficiente, digamos, ruido a la enfermedad y entonces puede pasar desapercibida. Por aquí ya Así tengo es. algunas preguntas, pero quiero que nos cuentes, antes de pasar a las preguntas, ¿cuáles son esos síntomas, como ejemplos de síntomas por los cuales los padres de familia podrían consultar a un reumatólogo pediatra? Porque pues ningún padre te va a decir, es que mi hijo tiene artritis juvenil, ¿ya? O sea, No, pero ninguno. ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas por los cuales ellos podrían decir, y ojo, esto lo hacemos de una manera muy responsable, en ningún momento se trata de crear alarma, pero pues sí hay unos síntomas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno piensa acudir al médico. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos síntomas en los cuales podría ser valiosa una valoración tuya para resolver un diagnóstico de un paciente de esos? Bueno, lo primero yo creo que es que los papás entiendan que los reumatólogos no solamente vemos articulaciones inflamadas y reumatismo, ¿sí? No, los reumatólogos, y tú lo hacías, lo trataste muy chévere en tu anterior live, porque ¿qué hacen los reumatólogos? O sea, la Ujú. gente ni siquiera, ni los mismos médicos a veces saben qué es lo que, Sí, a sí. qué es que nos dedicamos. Entonces, nosotros vemos todas las manifestaciones de inflamación vascular en cualquier órgano. Entonces a nosotros nos llegan obviamente los trastornos articulares, todo lo del sistema locomotor, entonces debilidad muscular, trastornos de la marcha, deformidades, pero nosotros también vemos cosas que son órgano específicas. Entonces, por ejemplo, los niños con uveitis, los niños con hepatitis autoinmune, los niños con tiroiditis autoinmune, con vitiligo, no porque necesariamente nosotros vayamos a dar ese tratamiento, sino porque sabemos la relación que hay
Con entre otras. estas enfermedades con otras manifestaciones de autoinmunidad y obviamente el reumatólogo tiene que hacer un seguimiento. Entonces a mí me encanta eso y cada vez me gusta más la reumatología porque es un trabajo tan en equipo, es un trabajo tan interdisciplinario que es una maravilla. Entonces, poder hablar con el oftalmólogo, poder hablar con el hepatólogo, con el gastroenterólogo y ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a seguir ese paciente es una machera. A mí eso me parece lo máximo. Claro, Entonces, vemos muchas más cosas que deformidades y dolor, pero obviamente nuestro principal motivo de consulta es dolor articular. claro. Entonces, el médico, que es la puerta de entrada a la consulta, ya sea el médico general, ya sea el pediatra, el médico familiar, tiene que aprender a diferenciar las características de un dolor. Entonces, tiene que saber cuándo es un dolor mecánico, cuándo es un dolor inflamatorio o cuándo es un dolor neuropático. Y evidentemente todos los dolores que son de características inflamatorias deben ir al reumatólogo. ¿Cuáles son esas características de dolor? No se relaciona con inflamación, o sea, no se relaciona necesariamente con aumento o cambio en el volumen de una Sí, no tiene articulación. que estar hinchada la articulación. Exacto, no Son tiene las que estar hinchada, características del dolor. sino que ese dolor se relaciona a limitación para la movilidad. O sea, el niño con el paso del tiempo se da dando cuenta que ese movimiento que antes estiraba la rodilla y la doblaba y ahora no puede, eso tiene que hacerlo consultar. El hecho de que después de periodos largos de reposo tenga dolor, habla de dolor inflamatorio. Entonces el niño se acuesta a dormir perfecto en la noche y se levanta como un robot, o sea, se levanta que no Sí, sí. puede, le cuesta trabajo estirar las manos, estirar la rodilla, le duele mucho, eso se llama una rigidez matinal. Y se llama matinal porque pues uno duerme un largo periodo de tiempo, pero por ejemplo los niños pequeños hacen siesta. Entonces ellos tienen rigidez cuando se levantan de esa siesta y la siesta puede ser a las 4 de la tarde. Entonces no necesariamente la rigidez matinal se refiere a la hora en la que aparece, sino relacionada más con el tiempo de descanso. Y otro punto muy clave es que ese dolor, esa rigidez mejoran con la actividad física. Entonces el niño dice, no, pues es que yo me levanto así como tieso, sí, me cuesta trabajo, me duele mucho, pero yo me levanto, me baño, bajo a desayunar y ya cuando llego al colegio en la mañana ya me siento mejor y en el transcurso del día me voy sintiendo mejor. Eso Ujú. es un dolor inflamatorio. Sí. Eso es lo que lo hace a uno pensar que de pronto ahí hay alguna cosa inflamatoria y son los que los médicos deben remitirnos. Porque como tú decías, ningún papá en sus cinco sentidos va a decir, yo necesito un reumatólogo para que vea a mi hijo. O sea, eso no pasa. A nosotros la gran mayoría de los pacientes nos llegan referidos, ya sea por el Claro. médico general, el familiar, el pediatra. Eso es importante. Vemos cosas, bueno, debilidad muscular, también la vemos nosotros, lesiones en piel, todo lo que son vasculitis lo vemos nosotros. La fiebre, Bueno, fiebres fiebre, prolongadas. Esa es otra fiebres, causa importante. uy, por Dios, fiebres recurrentes, vemos un montón. Fiebre es un tema de todos los días y es un tema súper lindo porque para los pediatras es del día a día. Claro. Todos los días los pediatras vemos niños con fiebre. Pero es distinto cuando a ti te llega el niño que tiene fiebre ahorita, de hace 3, 4 días, es diferente al niño que lleva más de 20 días con fiebre y no le encontramos causa, y es diferente el niño que lleva 3, 4, 6 años haciendo fiebres recurrentes, Ocurrente. hace periodos de fiebre y periodos en los que es totalmente asintomático. Esos niños también los vemos nosotros. Entonces, fíjate que mejor dicho, los reumatólogos vemos tantas cosas y hacemos tantas cosas y yo sé que tanto a ti te ha pasado que por tu consultorio pueden pasar miles de enfermedades y a veces uno llegando a, digamos, como haciendo ese diagnóstico diferencial, es que uno se encuentra cosas que ni siquiera son de la especialidad de reumato, pero termina uno diagnosticándolas porque hacen parte de ese diagnóstico diferencial que es tan rico. Sí, eso era parte de lo que hablamos también con Andrés hace 2 días, y es que reumatología tiene que ver con todo. De alguna manera tenemos alguna relación con otras de las especialidades de la medicina interna, también con dermatología, con otras especialidades, Mm. y hay una entera relación. Por un lado, los elementos de los problemas del aparato locomotor, pero también la autoinmunidad, que a veces pues genera problemas del aparato locomotor o a veces problemas en otros órganos. Y en el caso de los niños es muy importante ir incrementando el nivel de alerta para que la gente sepa que hay reumatólogos pediatras, que la reumatología, que las enfermedades reumáticas también pueden afectar a los niños, que afortunadamente son menos frecuentes que como pueden suceder en los adultos,
pero que son enfermedades que son muy importantes identificar a tiempo porque el tratamiento temprano es la clave para arrancar bien un tratamiento y poder permitir que la persona se recupere y no le genere una discapacidad a futuro. Ujú, Hay, totalmente. hay una pregunta que la han hecho por aquí en varias cosas y quiero empezar con esta. Las enfermedades, estas enfermedades reumáticas, ¿las heredan los niños? O cómo se comporta esto? Aquí tengo una pregunta de un ejemplo de dermatomiositis que hace Astrid Saavedra, Astrid Elena Ujú. Saavedra, y también más abajo tengo una pregunta referente al lupus, es decir, si eso se hereda, ¿ya? Entonces, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, si tengo que votar por sí o por no, entonces yo les digo Así como no. le hice la pregunta más, así que sí o no. ¿Sí o Pero no? esto tiene unos matices, No. eso tiene unos matices, pero la respuesta es no. Tiene unos matices. La respuesta es no. Como hablábamos en el live de las 4 de la tarde, yo no nací condenada a tener una enfermedad reumatológica. O sea, eso no pasa. Yo tengo una predisposición que tal vez es lo que yo heredo, ¿sí? Ujú. Hay muchas enfermedades en las cuales se ha asociado, se ha encontrado asociación con algunas cosas genéticas. Y uno dice, coge, para que la gente se entere, uno coge una población, un número grande, hace estudio genético y mira qué tiene de coincidente todas esas personas, ¿sí? Y así es como dice, mire, entre los pacientes con AR encontramos esta alteración, entonces puede estar relacionada con artritis, pero eso no quiere decir que necesariamente sí o sí yo la vaya a hacer. De hecho, si vemos el riesgo que tiene la población general de hacer lupus, ¿sí? 5 o 7%. Si yo tengo a mi mamá que tiene lupus, ese riesgo se me puede aumentar al 10%. Pero si yo tengo mi hermano gemelo idéntico, tengo el 25% de posibilidades de tener lupus. Ujú. Entonces, eso cambia, ¿sí? Y es muy frecuente que los pacientes lleguen a la consulta pidiendo exámenes para saber si al paciente le va a dar lupus porque la mamá, la tía, la abuela tienen lupus o tienen artritis o tienen otra enfermedad. Entonces yo les digo, Dios santo, esto usted me pide algo como si yo tuviera la La bola. bolita de cristal, Sí. poder poner el tarot, o sea, es muy complicado, es muy difícil poder decirle sí o no. Yo le puedo decir, tiene un riesgo, claro, el hecho de tener en la familia enfermedad autoinmune lo deja a uno en más riesgo de tener una enfermedad reumatológica. Evidentemente eso es cierto. Pero ¿qué puedo hacer yo para que no me dé? Entonces ahí es donde vienen las otras causas que modifican la expresión de mi enfermedad. Ujú. Entonces ya sabemos que hay infecciones que a veces no lo podemos, eso no lo vamos a poder controlar, que si me dio el Epstein-Barr, que si me dio el que no debe ser nombrado, que si me dio, no sé, otro tipo de Ah, virus, pues tal vez eso yo no lo voy a poder controlar 100%, pero yo sí puedo controlar la exposición a la radiación ultravioleta, yo sí puedo controlar lo que como, yo sí puedo controlar lo que pienso, cómo me siento en medio de mi vida, digamos, esas cosas yo sí las puedo controlar y eso es lo que se llaman factores epigenéticos. Entonces sí, yo sí puedo controlar eso y puedo en determinado momento llegar a modificar esa expresión o esa predisposición con la que nací y entonces no tengo por qué estar condenada a tener una enfermedad claro, reumatológica, ¿sí? claro, Entonces no. es distinto. Sí, no, yo Entonces estoy no completamente de necesariamente se acuerdo. hereda. Mm. La respuesta corta es no, pero eso sí tiene muchos matices. Por supuesto, cuando uno en la familia tiene algún rasgo, tiene algún componente genético dentro de la familia, pues estas enfermedades, en todas estas enfermedades es importante la susceptibilidad genética que cada individuo tenemos con los genes que uno nace, pero esos genes no son suficientes para desarrollar una enfermedad. Esos genes tienen que sumarse otros factores, como tú bien mencionabas, factores ambientales, epigenéticos, que tienen que, entre todos, hacen que esa susceptibilidad individual se convierta en una enfermedad, pero tienen que sumarse todos esos factores, ¿ya? Mm. De lejos es mucho más probable que uno no sufra, es mucho más probable que uno no sufra una enfermedad reumática a pesar de que un familiar tenga una enfermedad reumática. Entonces, esto yo lo acostumbro a decir en la consulta para que la gente también esté tranquila, que entienda que si bien puede haber un riesgo, ¿sí? Y que el riesgo de esa persona puede ser un poquito más alto que el de otro, pongamos por ejemplo el ejemplo de otro niño en cuya familia no hay ningún antecedente de enfermedad autoinmune, pues de pronto el riesgo de ese niño para tener
una enfermedad autoinmune puede ser más bajo que el de este niño, en cuya familia hay varios miembros con enfermedades autoinmunes, pero aún así, a pesar de que este niño puede tener un riesgo un poquito más alto que este, lo más probable es que este niño nunca desarrolle una enfermedad autoinmune a lo largo de su vida. Entonces, sí vale la pena tener esta información, pero sobre todo saberla procesar, porque no se puede generar una angustia ni empezar a que la vida de la persona y la vida de la familia empiece a girar en torno a eso. Es que a mi niño le dijeron que de pronto algún día le daba esta enfermedad, entonces empieza toda la familia y el mismo niño a girar en torno a eso. Entonces, Eso es lo que pasa. Eso es lo que vemos. Y tenemos niños tan pequeños, 1 año, y la mamá con artritis, y llega a la consulta para que por favor le hagamos los exámenes. Si yo le esta pregunta explicaba, que tengo aquí fijada de no hay Claudia Trujillo posibilidad. es precisamente eso y es una duda muy válida, pero precisamente pues, la idea es tener claridad al respecto. ¿Cuándo hay que llevar a los niños? Es decir, ella nos dice, mi mamá y yo tenemos diagnóstico de enfermedad reumática, la niña tiene 13 años, ¿hay que llevarla o no hay que llevarla? Y si hay que llevarla, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento en que habría que llevarla? Dios, esa es la pregunta del millón. Yo siempre en la consulta les digo que lo más importante, y se lo digo a los residentes, porque ellos me ven hacer consulta todos los días, y yo les digo, lo más importante es que usted confíe en su pediatra, en el médico que está haciéndole el seguimiento constante a ese niño. Eso es lo más importante. El pediatra, un pediatra que esté enterado de las enfermedades reumatológicas, que aprenda a diferenciar esos signos que son claves, ese pediatra con unos buenos exámenes de laboratorio que no necesitan ser inmunológicos. O sea, lo que yo menos uso en la consulta son inmunológicos, que es otro mito que tienen, ¿no? Entonces, inmunológicos y el chorrero de anticuerpos para todo el mundo. No, Ah, así no funciona. Para nosotros es más importante el cuadro hemático, el parcial de orina, las pruebas de tiroides. Esas cosas son las que a uno le dicen si sí tiene un riesgo o no. Los pacientes no empiezan a hacer enfermedad reumatológica hoy y ya. O sea, hoy empezó y ya se puso malo. No, generalmente las enfermedades reumatológicas se van instaurando lentamente. Y si nosotros tuviéramos la cultura de tener consultas médicas periódicas por prevención, ujú, esto no pasaría. Pero es claro. que yo solamente voy al médico cuando me siento mala o cuando me enfermo. Pero si nosotros cumpliéramos las recomendaciones de la Academia de Pediatría de que los niños pequeños o los niños deben tener tantas consultas al año por su pediatra, entonces la cosa sería diferente, porque el pediatra empieza a ver datos, entonces el niño que tiene dolor articular, el niño que no crece bien, el niño que hace fiebre, el niño que le tomamos un parcial de orina y tiene sangre en la orina, tiene proteínas en la orina, el niño que tiene trastornos en la tiroides, todos estos niños que hacen vitiligo, por ejemplo, deben ir a una consulta de reumatología. ¿Sí? Pero no es que ya está malo, entonces no, pues por urgencias. Pero si pudiéramos prevenir, eso sería lo importante. Ahora, tengo mi familia, mi mamá tiene, yo tengo, ¿cuándo lo llevo? Entonces, listo, en el momento que usted crea que es el momento, llévelo a la consulta con reumato. Consígase un reumatólogo pediatra, en Bogotá somos 9, en el resto del país ya somos como 22, 23. No Ujú. somos muchos, pero estamos muy dispuestos a atender a todo el mundo que nos necesite. Y pida una cita para que todas esas dudas, qué mejor que aclararlas por el especialista. Claro. Entonces le va a decir, mire, si tenemos un riesgo, no tenemos un riesgo, los exámenes están bien, vamos a hacer un control, no sé, en 6 meses, en 1 año, dependiendo de cómo uno vea al paciente. Sí, eso tiene que ser tan individualizado que decir acá llévalo ya porque es que es gravísimo. No, yo pienso que en el momento en que el papá sienta que yo como que mejor lo llevo, llévelo. Llévelo, que es mejor que le diga no, no pasó nada y no que en un tiempo de pronto tenga la manifestación grave de alguna enfermedad y ay, yo no lo llevé, debí haberlo llevado. Entonces, el momento que crea conveniente, puede pedir la consulta y todas esas dudas van a ser aclaradas con toda seguridad. Bueno, y hablando precisamente de prevención y de factores ambientales que son muy importantes, por ejemplo, nos pregunta Vivian Pastrana respecto al respecto al cigarrillo. Sabemos que el cigarrillo es un factor de riesgo importantísimo y que incrementa el riesgo de artritis, pero la pregunta es, ¿la exposición pasiva al humo de cigarro es factor ambiental para desarrollar artritis en un niño con un familiar afectado?
no solamente artritis. Otras enfermedades reumatológicas también se han visto asociadas con el humo del cigarrillo. Y las no reumatológicas, ni te digo. Claro. Realmente ser fumador pasivo muchas veces es peor que ser el fumador. Y los adultos creemos que como yo fumo afuera o como yo fumo en el trabajo, entonces yo llego, me lavo las manos y ya no importa. En la boca, en el aire que estoy botando de mi pulmón, en la ropa, quedan todos estos trazas, todos estos rastros de las sustancias que son más cancerogénicas y que despiertan mayor inmunidad en los pacientes y no somos conscientes de eso. Y los fumadores pasivos, como nuestros niños, tienen muchísimas enfermedades, inclusive alergias, atopias, asma, enfermedades autoinmunes, artritis y demás. Ya. Sí, completamente de acuerdo. Eh, yo quisiera que nos contaras un poco más respecto a las artritis juveniles, cómo se comportan, cómo, qué expectativas de tratamiento hay, a grosso modo cuáles son los subtipos de esta enfermedad. Y quiero enlazar esto con una pregunta que nos hacen por aquí, Diana Lozano. Hola, Dianita. Eh, ¿Por qué si un niño le diagnostican con artritis juvenil, se queda con ese diagnóstico cuando esté adulto o cambia a artritis reumatoide? Es una pregunta Bueno, interesante todas en porque una. también Una del pregunta tipo, ¿no? buenísima. Del tipo, pero una preguntota. Bueno, Bueno, entonces, artritis juvenil, como te decía, es la más prevalente de nuestras enfermedades, es como nuestro caballito de batalla, lo que más vemos. Hay 7 subtipos de artritis y esta clasificación está basada en el número de articulaciones que están comprometidas. Entonces tenemos niños que tienen menos de 4 articulaciones comprometidas, entonces se llama artritis oligoarticular. ujú, Tenemos los niños que tienen muchas articulaciones comprometidas, o sea, 5 o más, entonces son las que llamamos poliarticulares. De estas tenemos 2 variedades que son clasificadas según el factor reumatoideo. Fíjense que solamente en este grupo de poliarticulares usamos el factor reumatoide para clasificación. Entonces ujú. aquí tenemos las que son factor reumatoide positivo y las que son factor reumatoide negativo. El hecho de tener factor reumatoide positivo en una poliarticular lo que nos dice es que tiene mayor riesgo de daño, tiene peor pronóstico funcional. Eso es lo que nos dice el factor reumatoideo. Entonces, estas niñas que tenemos, generalmente son niñas en edad escolar, las que tienen factor reumatoideo positivo son niñas que la enfermedad es más agresiva, que van a tener mayor compromiso articular, mayor compromiso óseo temprano, la enfermedad va a ser mucho más agresiva y son las que tienden a persistir en la edad adulta. Entonces son las que nosotros les heredamos todavía activas porque nosotros procuramos mandar a reumatología de adultos los niños cuando están bien, pero a veces no se puede. Y con las niñas de poliarticular factor reumatoide positivo pasa eso, ¿sí? Que tienden a persistir. Entonces allá vamos 2 subtipos. La otra es la sistémica, a la cual me refería anteriormente. A los niños La chiquitos. sistémica, la de los niños más pequeños, menores, son preescolares, entonces son niños en los que prima la fiebre, prima el componente sistémico importante, entonces hacen ganglios muy grandes, se les crece el vaso, el hígado, se brotan con la fiebre, no es que permanezcan brotados, sino que con la fiebre el niño se pone muy malo, se brota. Y como es una fiebre prolongada, generalmente los diagnósticos se hacen en hospitalización. Casi siempre todas nuestras IJ sistémicas están hospitalizaditas para hacerles el diagnóstico. No todas tienen artritis y son, digamos que de los diagnósticos difíciles de hacer, el diagnóstico de IJ sistémica, Sí. porque obviamente hay muchas cosas en medicina que pueden dar fiebre prolongada, hepatoespleno, adenopatías y artritis, Igual pasando por sucede. todas las virales, todas las oncológicas, y Sí. si finalmente ninguna de esas 2 es, entonces ya Entonces, llaman al reumatólogo. sí, a nosotros nos pasa igual porque tú sabes que hay una enfermedad de Still del adulto que se Uh presenta -huh. pues, más que todo en adultos y tiene un comportamiento muy similar. Es prácticamente la misma enfermedad, pero pues en adultos y Pero en es los adultos. fiebre, hepatosplenomegalia y muchas veces el diagnóstico se hace como tú dices, después de, es casi que descarte porque primero el infectólogo, Es el descarte. hematólogo y luego ahí sí, entonces venga el reumatólogo. Llamemos al reumatólogo para que nos A ver ponga el si tarot y soluciona. miramos a ver si definitivamente es una sistémica o no. Entonces ya llevamos 3.
Tenemos la IJ relacionada en tecitis, que es la única artritis que es más frecuente en hombres. Todas las otras, digamos, la sistémica es igual en hombres y en mujeres, pero las otras son más frecuentes en niñas. La artritis relacionada con entesitis es más frecuente en los niños por encima de 6 años de edad y es aquella en la cual hay artritis, pero compromete generalmente miembros inferiores. Entonces encontramos mucho rodillas, tobillos, los metatarsos, los piecitos se inflaman mucho, hay dolor en la planta de los pies, hay dolor en el talón, hay dolor lumbar de características inflamatorias. Uno le pregunta al paciente, ¿te duelen las nalgas cuando estás sentado en clase? Y ellos, ay, sí, de razón que no me puedo quedar sentado ni 45 minutos porque me tengo que parar porque me duele. Esos son datos de entesopatía. Entonces, estos son niños mayores de 6 añitos que pueden tener artritis relacionada con entesitis y tienen mucho compromiso ocular. La artritis juvenil tiene mucho componente extraarticular, no es solamente lo que vemos de la inflamación de las articulaciones, sino que, por ejemplo, las oligoarticulares, que son las de pocas articulaciones, y las relacionadas a entesitis, hacen mucha uveitis, que es una inflamación de la capa por donde van los vasos sanguíneos en el ojo, adentro, pues no es que el ojo se inflame, pero es causa de ceguera, ¿sí? La inflamación es adentro. Y entonces los oftalmólogos nos aman porque nosotros decimos todo niño debe ir por lo menos una vez al año al oftalmólogo, porque hay cosas que pasan dentro del ojo que no se ven hacia afuera. Y los niños, entre más pequeñitos, son menos conscientes de qué es ver por ambos ojos. Entonces, si ellos no ven por un ojo, no pasa nada, pues ven por el otro. Los niños se acomodan a todo se acomodan nuestro chiquito. Entonces, ellos no ven por un ojo y no dicen nada. Entonces, es importante que los llevemos al oftalmólogo porque la uveitis es una complicación de la artritis. Entonces, ya llevamos 4. Y tenemos artritis relacionada con psoriasis, que particularmente los pacientes o nuestros niños con artritis psoriática no tienen psoriasis en la piel. Son muy poquitos, es muy poquito el porcentaje de los niños con artritis psoriática que tienen psoriasis. Lo que hacen generalmente son cambios en las uñas, pueden hacer dactilitis, entonces se ponen esos deditos como salchichas, muy gorditos, todito inflamadito, tal cual como una salchicha de esas horrorosas que la gente se come. Entonces así se ven los deditos y pueden hacer otros síntomas, pueden hacer artritis en otros lugares, ¿sí? También pueden hacer uveitis, entonces ese es como el otro tipo de artritis. Y hay un grupo que no es despreciable, que puede ser como el 20% de los pacientes, en los cuales tenemos unas artritis que son indiferenciadas. Entonces no cumplen criterios para una específica o pueden tener cosas de diferente grupo de artritis y entonces las dejamos ahí como indiferenciadas. Entonces ves que tenemos un amplio espectro. ¿Qué sería lo más parecido en el adulto? Cuando nosotros hacemos la transición al adulto, nosotros le mandamos paciente con diagnóstico de artritis idiopática juvenil subtipo tal. Ajá. Y entonces ahí es donde viene el problema, porque entonces nuestras artritis relacionadas a entesitis son como las espondiloartropatías de ustedes, ¿sí? Se relacionan a HLA-B27 y todo eso, entonces son como una espondilo. Las artritis poliarticulares sería lo que más se parece a una artritis, ¿sí? La enfermedad de Still del adulto, pues nuestra AIJ de inicio sistémico, pero entonces para poderle cambiar el nombre es donde viene el problema, porque nosotros a todas les ponemos artritis idiopática juvenil, están dentro de las enfermedades huérfanas y entonces cuando pasan adultos esto es un problema, ¿sí? Entonces no por el hecho de tener 18 me va a cambiar la clasificación de mi artritis. Ajá. O sea, yo así tenga 50, si yo tuve AIJ, pues yo voy a seguir teniendo AIJ. Lo que pasa es que a veces por practicidad, por cosas del sistema de salud, digamos, nosotros los pediatras lo entendemos, muchas veces se cambia el diagnóstico, pero cada vez va siendo más difícil por lo de la cuenta de alto costo y por la de la enfermedad huérfana y todas estas cosas. A veces se hace difícil el cambio del diagnóstico. Entonces la idea es que continuemos con nuestras artritis juveniles en la edad adulta, si los adultos sean muy adultos, porque además las artritis juveniles desaparecen, ¿sí? Entonces, artritis juveniles, no, pues sí, hasta los 18, y después
No, quién sabe, como que se curaron todos porque eso, y yo creo que eso es gran parte de lo que pasa y por qué somos huérfanas, porque no seguimos. O sea, Claro. las aguijotas desaparecen a los 18 y realmente pues no es así, ¿sí? Y son 7 variedades de artritis que tienen en común el hecho de que tienen inflamación articular, pero la fisiopatología es totalmente Diferentes. diferente en cada una. Entonces se está tratando de cambiar otra vez la clasificación para que no haya tanto problema, pero pues esto va a tomar todavía un tiempo. Incluso el compromiso articular suele ser diferente, así hayan semejanzas entre la artritis idiopática, por ejemplo, la poliarticular con la artritis reumatoide, los grupos articulares no son exactamente los mismos, ¿ya? Y entonces con frecuencia uno ve los comportamientos diferentes, entonces no son exactamente las mismas enfermedades, pero sí se asemejan mucho pues a las presentaciones del adulto. Sí, Aquí hay hay varias, algunas cosas que compartimos, es cierto. aquí hay varias preguntas respecto a transición que también son importantes. Aquí una Súper clave. pregunta de Lupo Chile que siempre ha estado muy atento a estas transmisiones. Dice, ¿cuándo corresponde hacer la transición del reumatólogo infantil al del adulto? Pero quisiera primero para todos que explicáramos qué es la transición, o sea, en qué consiste este proceso de transición, las clínicas de transición y esto. Bueno, las clínicas de transición son unas clínicas diseñadas especialmente para ese paso de la consulta pediátrica a la consulta del adulto. Ujú. Para los pacientes no es fácil transitar. O sea, para los pacientes es una cosa traumática decirle, mira, ya, 18 te entrego tu diploma de adulto y ahora te vas con el reumatólogo de adultos. A partir de mañana, tu artritis no va a ser artritis, la que conocías, sino te va a cambiar, ya no vas a entrar con tu mamá, ya tú tienes que hacer las vueltas, ya tú tienes que entrar solo y tienes que dar razón de tus medicamentos. Entonces, para que no haya ese como que, uy, Dios mío, porque yo no sé a quién le da más duro, si al niño o a los papás. ¿Mm? Porque eso es un trauma para todos, el hecho de que se vayan. Porque aquí entre nos, que nadie nos está oyendo, los pediatras somos muy paternalistas, ¿sí? Un Entonces poquito. Si tú no nosotros lo tenemos como dices, esa, yo no me hubiera dado cuenta. nosotros somos como, no, mira, tómate el medicamento, no, mira, por favor, haz la carpeta, guarda todo ahí, ya te tomaste tal cosa. Sí, nosotros estamos muy encima de los pacientes y con los papás igual. Entonces Ajá. los tenemos en cierta forma un poquito malcriados y claro, llegan a los de adultos y los reumatólogos de adultos son prácticos. Ustedes si no quieren tomar el medicamento, chao. O sea, yo tengo 50 pacientes más que le vaya bien. Entonces ellos como que dicen, no, por favor, Dios mío. Sí, No, pues entonces tampoco eso así, les da un poco duro. pero sí, digamos, también parte también parte de la adultez es eso, es decir, tú tienes que ser responsable también de tus propias decisiones. Exacto. Tomarse los medicamentos también es una decisión del paciente, porque pues uno como médico también recomienda, uno dice, mire, usted tiene que tomarse esto, seguir. Estoy completamente de acuerdo, los pediatras son más de estar ahí pendiente y tal cosa, y pues va muy relacionado también con la edad en la que están los pacientes, pero ya en los adultos también tiene que haber un cambio, un chip, Claro, de la responsabilidad del paciente, porque en últimas, si el paciente no se toma las pastas, ahí cualquier acto médico termina. claro. Entonces la transición se creó para que esto no fuera traumático. Ya. Y desde, hay clínicas que empiezan a los 15, a los 16 años, empiezan a preparar a ese paciente para que pueda hacerle frente a su enfermedad. Ese es realmente el objetivo de la clínica de transición, soltarlo un poco de su familia, soltarlo un poco de ese mando también del pediatra, en cierta manera, y permitirle que ese niño que ya es adolescente y todo, pueda transitar hacia su adultez. Entonces, lo que tú dices y lo que les digo yo a los niños en la consulta, crecer no es solamente echar para arriba y dejar la ropa, es también tener más responsabilidades. Y a los adolescentes les encanta, es que yo me mando solo, es que yo decido. Ah, bueno, tú decides. Entonces ven acá, ¿cuánto te tomas de metotrexate? ¿Cuánto te tomas de no sé qué? ¿Cuánto te dio tu PCR? ¿Está alta o está? ¿Y cómo te sientes? ¿Mejor o peor? La consulta siempre va dirigida al paciente. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en la clínica de transición. Preparar a ese paciente para que llegue a la consulta de reumatología de adultos empoderado de su enfermedad, sabiendo qué enfermedad tiene, qué medicamento se toma, que pueda hacer sus vueltas ante la EPS. Eso es Claro, lo que necesitamos, ¿sí? Eso empoderar es al lo que paciente y queremos. prepararlo. Perfecto. Exacto. Y entonces, no solamente lo puedo hacer yo, ni lo puede hacer el reumatólogo de adultos cuando el paciente le llegue. Eso tiene que tener un proceso.
Y esos procesos en nuestro país, yo sé que nos están viendo de otras partes, pero en Colombia por nuestro sistema de salud es prácticamente imposible de hacer. Hay algunas clínicas donde se ve pediatría y adultos, donde a voluntad los especialistas han querido hacer la clínica, porque no conozco ninguna entidad de salud que pague por la consulta de transición, porque eso involucra el reumatólogo de adultos, el reumatólogo pediatra y un psicólogo, Claro. más el paciente. Entonces, esto es impagable por el sistema de salud. Entonces, los que habían han querido hacerlo, chévere. Pero entonces, hemos tratado de tener como modelos para poder hacer transición de la manera más fácil. Entonces, los pediatras, ¿qué hacemos ahora? Los pediatras tenemos como ese deber moral de preparar a los pacientes para la adultez, tanto a los pacientes como a sus papás. Y por ejemplo, Care for Kids ha diseñado una herramienta en la cual vamos entrenando al paciente para esa transición. Y entonces tenemos como un cuestionario y ya cuando se acerca el momento, nosotros lo hacemos desde los 17, empezamos a hacerle preguntas sobre su enfermedad, empezamos a empoderarlo mucho más y finalmente cuando ya llegó el momento de darle el diploma para mandarlo al de adultos, le entregamos esa hoja de transición donde están todos los datos importantes para que no les llegue solamente con la carpeta que les solemos mandar los reumatólogos pediatras a los de adultos, donde ustedes ven llegar al niño con esa carpeta y dicen, no, no, por favor, ya viene de pediatría, son 2 horas de consulta. Que no solamente llegue con eso, sino que llegue como con esa hoja de transición que esperamos pronto tenerla en medio más fácil para todos. Y que les llegue a ustedes con ese resumen, digamos, y encuentren ustedes un paciente que les sepa dar razón de su enfermedad y que se haga cargo de ella. Ese es el objetivo de la clínica de transición. Yo creo que más claro imposible. Me ha parecido perfecta y muy clara tu explicación. Yo, mira que se nos ha pasado el tiempo rápido. En este momento nos quedan apenas 13 minutos. Y quisiera aprovechar para que habláramos, por aquí hay varias preguntas sueltas. Hablemos de, por ejemplo, de factores relacionados más con la adolescencia. Por ejemplo, dicen a qué factores se debe que la artritis en un adolescente vuelva a reaparecer si ya estaba en remisión. ¿Cuáles son los factores que podrían generar que haya una recaída de estas enfermedades reumáticas? Hay muchas cosas que pueden hacer que una enfermedad, nosotros pretendemos que las enfermedades entren en remisión. O sea, como la gente sabe, las enfermedades autoinmunes, no, nosotros no hablamos de cura porque siempre nos hacen quedar mal. Nosotros hablamos de remisión de la enfermedad, que es cuando la enfermedad se duerme, no Igual, da manifestaciones ni nada, está perfecta, eso es un paciente que está en remisión. Ese es nuestro objetivo. Pero a veces el paciente está en remisión, perfecto, divino, está en remisión sin medicamentos, que quiere decir que hace más de un año que yo suspendí tratamiento y sigue perfecto. Eso quiere decir que está en remisión sin medicamento. Y uno está feliz. Y uno dice, Dios mío, que el paciente siga juicioso. Siga juicioso, ¿qué es? Defíname juicio, ¿no? Me dicen a veces los pacientes. Entonces, hay muchas cosas que no van a depender del paciente como tal. Hay enfermedades que son agresivas porque sí, el porque sistema inmunológico tiene tantas variantes que realmente controlarlas todas es muy difícil. Pero ¿qué pasa? ¿Qué veo yo en los pacientes? Obviamente hay enfermedades que tienen más riesgo de recaídas. Hay subtipos de artritis que tienen más riesgo de recaídas. Por ejemplo, las relacionadas a entesitis o ajá, sus entesopatías tienen más riesgo de recaer que otras enfermedades. La sistémica, por ejemplo, no recae tanto cuando tiene remisión. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Hay pacientes que tienen cosas emocionales. Entonces, no sé, una pérdida grande, se murió la mascota, perdió el año, o sencillamente le entró la adolescencia ajá. y le dio por la Les dio duro. rebeldía y yo quiero ser, sí, les dio duro y entonces ese choque emocional puede hacer que la artritis se reactive. Ujú. El hecho de tener una infección, todo lo que Las estrese el infecciones. sistema inmunológico puede desencadenar una reactivación. Entonces, las infecciones, Epstein-Barr, citomegalo, ahora, digamos, hablando de enfermedades de transmisión sexual en nuestra edad adolescente que empiezan a tener relaciones sexuales cada vez más temprano y nosotros vemos niños con artritis por enfermedades adquiridas por transmisión sexual. Entonces, no es un secreto, es un pesar, es una lástima,
no son, digamos, el mismo tipo de artritis, pero hacen manifestación articular Parece. muy dolorosa, muy horrible, se comportan horroroso. Entonces también tenemos que mirar esa parte y hacerles una buena educación sexual, hablar de educación sexual, hablar de sexo con los hijos. O sea, y no esperar a que tengan 15. Uno habla de sexo con los hijos desde que a los niños empieza a interesarles. Si uno ve cuándo es el momento oportuno, así como la mamá pregunta ahora, ¿cuándo es el momento oportuno de hablar de sexo con los niños? Pues cuando empiezan a tener inquietudes por eso. Ese es el momento. Ahí es donde les está pidiendo, venga, hable conmigo. Y ahí es donde uno empieza a intervenir como papá. Uno no le debe dar pena hablar con los hijos de eso. Es Claro. natural, es una conducta normal. Es como estornudar con el codo, o sea, es normal. Entonces, tenemos que vigilar eso. La otra cosa es las sustancias psicoactivas. Sabes que el hecho de estar expuesto a cocaína, hace poco tuvimos un caso también por una de las redes sociales súper interesante de una vasculitis por cocaína. Entonces, estas cosas también hacen que se desencadenen o se reactiven nuestras enfermedades. La alimentación. Yo vuelvo, insisto, yo me llamo la doctora nutrición, pero es que es tan importante lo que comen. Entonces ellos, mientras se ven malos, ellos están juiciosos. Comen lo que deben comer, una alimentación muy balanceada, muy saludable, muy equilibrada. Les digo yo, uno puede comer de todo mientras no se exceda. Pero entonces, como ya estoy bien, entonces esto es fiesta y entonces comamos de todo y hagámosle al azúcar y a los choclitos y a la papa frita, y sí, y se desordena y mi intestino se enloquece y empieza a mandar señales de inflamación. Y pues, ¿qué conoce el sistema inmune? Pues la rodilla, la articulación, y entonces tenga otra vez su reactivación. Entonces, esas cosas son las que más se han detectado como reactivadores, digamos, de enfermedad. Muy bien. Aquí hay una pregunta que me parece interesante de Silvia, un saludo Argentina. Eh, Dice que tuvo un impacto psicológico a los 13 años aproximadamente y años después se desarrolló la artritis. ¿Pudo ser eso un evento desencadenante? Eso es difícil de medirlo. Me gustaría que, yo no sé si Giovanni Beltrán está oyéndolo, yo amo su tesis de maestría. Giovanni Beltrán Eh, es Giovanni fan de Beltrán, el Instagram, reumatólogo ¿no? pediatra Sí, de no, no, Bucaramanga. no, yo sé, él es Saludos a muy nuestro amigo querido, en Bucaramanga. muy amigo mío, pero yo no sé qué tanto para el Instagram sea, no, no lo veo por acá. No, no lo veo en estas, pues, pero un saludo a mi amigo, que lo quiero Sí, con el alma. yo también le tengo mucho aprecio. Giovanni hizo un trabajo muy interesante sobre todas estas cosas emocionales y la relación con artritis. Y realmente encontró que los niños con artritis tenían mucho más síntomas de abandono, de pérdida, de sensación de que no le pertenezco, no quiero, no estoy, y eso hace que yo piense eso de mí y eso influye en mi organismo. Entonces, por eso yo les decía que el sistema inmunológico es tan lábil a tantas cosas y a veces dirán, no, pues esta doctora enloqueció, pero es cierto, o sea, todas las cosas emocionales, y yo no digo abandono el niño que está solamente en la calle, que no tiene papás, nosotros vemos abandono en todos los estratos sociales, Carlos, en todos. Y no te imaginas la tristeza que le da a uno escuchar los testimonios de estos niños. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento se puede ver un paciente expuesto. Yo tengo niños, por ejemplo, dolor, no solamente artritis, sino manifestaciones de dolor por bullying en el colegio, Uf, porque no creo que es aguantan la presión del colegio, porque el colegio es supremamente exigente, porque es de esos colegios que tienen el ICFES, pues son los mejores, los non plus ultra, y entonces quieren sacar el primer puesto a costillas de la salud de nuestros hijos, que a mí eso me parece terrible. Entonces, son niños que no aguantan la presión, hay niños que les va muy bien y que fluyen con eso, no importa, está perfecto, pero hay niños que no lo aguantan y empiezan a tener manifestaciones de dolor y pueden tener manifestaciones inmunológicas después, pero por supuesto. Y hay muchas, no, es que si yo te contara, pues muchas veces sí que no acabaría, pero está muy, muy relacionado todas las cosas psicológicas con enfermedades reumatológicas, sobre todo con artritis. Mira que aquí hay una pregunta muy importante. Ya nos quedan 5 minutos. Decisión de terapia biológica. ¿Los medicamentos en reumatología se manejan, no se manejan? Eh, Claro, claro que sí, las estadísticas dicen que más o menos el
30% de los niños con artritis necesitan terapia biológica. Ujú. Eso quiere decir que el 70% responde con nuestros medicamentos habituales, o sea, con el maravilloso metotrexate, que lo amamos un montón, un poquitico de esteroide a veces y en los casos necesarios, porque artritis juvenil no es, no es la patología en la que más usamos esteroide, de hecho es en la que menos corticoide usamos, pero si usamos metotrexate mucho, usamos sulfasalacina, si no nos mejora con estos medicamentos, entonces pasamos a terapia biológica. La diferencia es que no todos los medicamentos biológicos tienen aprobación para uso en pediatría. Entonces, por ejemplo, de anti-TNFs solamente tenemos adalimumab y tenemos etanercept, no tenemos ningún otro, entonces nos toca cuidarlos, chocholearles, procurar para que el medicamento les sirva, porque no podemos estarlos cambiando cada rato de biológico porque no tenemos tantos como ustedes. Ujú. No, y hay que cuidarlos mucho pero tener en cuenta pues que son medicamentos que se pueden utilizar, porque a veces los pacientes, ya de por sí los adultos le tienen temor a los medicamentos a veces, Mm. entonces, y a mi niño entonces peor, y entonces hay veces se retrasa el tratamiento cuando son medicamentos que han demostrado su seguridad y su efectividad. Eso no quiere decir que no haya que hacer los controles y todo eso, porque precisamente los controles son para uno identificar si hay posibles efectos adversos o situaciones que uno pueda anticiparse, pero pues son medicamentos que pueden cambiar la vida en pediatría y también en la edad adulta. Sí. Al que le sirve y le va divino y les va perfecto y entran en remisión. Inclusive nosotros hemos hecho suspensión de medicamentos. Nosotros alcanzamos remisión sostenida, que eso Que es una maravilla. Sí. yo quería preguntarte, ya casi para terminar, que nos hablara un poquito de planificación en esas niñas ya pues adolescentes que ya han comenzado su vida sexual. Ese es un tema y una pregunta pues que hacen los papás. Bueno, ya la niña empezó con cómo planifica, porque pues la idea es que no quede en embarazo. Dios mío, es tan difícil. Yo les digo que el único método anticonceptivo que realmente funciona es el no, pero eso en la adolescencia es muy complicado. La práctica Eso real falla. no, 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 y ese rebote de hormonas y todo, no, 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 eso es tenaz. Entonces, cuando vamos a empezar terapia biológica, nosotros generalmente mandamos a los pacientes a consulta de planificación o la mandamos con gineco de adolescentes. No es que esté contraindicado, no, y Ujú. es peor un embarazo tomando metotrexate a que planifique. Claro. Entonces, obviamente, lo que les decía de hablar de sexo con los hijos es súper clave. De hecho, a veces no necesitamos ponerles planificación porque las niñas saben exactamente para dónde van, saben lo que quieren en la vida, entonces, pues, no va a pasar, pero pues si tenemos mucho riesgo, sí es mejor que asistan a su consulta de planificación y una planificación organizada y orientada puede ser con las lúpicas y las niñas que tienen antifosfolípido es un poco más difícil, pero con el resto de las enfermedades es un poco más fácil de manejar. Entonces siempre de la mano de la persona que nos va a guiar y es muy, muy útil y muy recomendable de hecho cuando empezamos terapia biológica. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo, Ari, si quieres piensa en un mensaje final para irlo compartiendo. Yo quiero, mientras tanto, agradecerle a todas las personas que se han conectado. Hemos tenido personas conectadas no solamente de Colombia, sino de muchos otros países. Agradecerles a todos. Esto lo hacemos siempre con la mejor intención de brindar información, de ayudar a resolver muchas dudas que las hay. Sabemos que hay veces el tiempo de consulta que nosotros tenemos no es el suficiente para resolver todas las inquietudes, entonces por eso estamos con toda la intención de continuar con estas sesiones informativas para mejorar el conocimiento de las enfermedades en reumatología. Agradecerte a ti, Adri. Este conversatorio pasó volando, es el que me ha pasado volando más rápido. Excelente conversadora, resuelves muy bien todas las dudas y yo creo que tenemos que hacer una segunda tanda posteriormente. Sí, claro, pero por supuesto, Dios mío, esta cuarentena me ha enseñado muchísimas cosas, no te imaginas lo que he aprendido en estos 2 meses que llevo, pues yo tengo que ir a trabajar, pero estar guardada y estar haciendo cosas y estar produciendo de otra manera es maravilloso. Entonces, de todas las circunstancias uno siempre puede sacar cosas buenas, inclusive de la enfermedad. Sí, claro. Entonces el mensaje siempre es a que no se sientan solos, no se sientan excluidos. Siempre va a haber un grupo de apoyo, una palabra de aliento, un reumatólogo que esté dispuesto a escucharlos. Eh,
rompiendo mitos. A los niños les dan enfermedades reumatológicas, entonces hay que ponerles cuidado. Y pues nada, Care for Kids siempre seguirá educando, siempre Pilar, Sally y yo seguiremos adelante con nuestro empeño de difundir la reumatología pediátrica donde quiera que nos inviten y nos lleven allá. Nosotros somos felices yendo a hablar de todo esto que nos apasiona, nos encanta. Y gracias a ti, Carlitos, por invitarnos. No, a ti por aceptar la invitación, te envío un abrazo con todo el aprecio, un saludo a Pili, saludo a Sally y nos Claro estamos que sí. conectando, ¿vale? Adiós a todos. Saludos a todos. Chao.